Bueno, buenas noches, buenas tardes. Eh, Quiero agradecer su presencia acá. Estamos aquí en estos diálogos y conversaciones de Convergencia Liberal. Ustedes saben, Convergencia Liberal es un centro que nosotros llamamos un centro de opinión, que a partir de ideas liberales, de fomentar el diálogo y la reflexión, nos estamos juntando para estas conversatorios que se llaman en estos tiempos de pandemia. Partimos hace algunos días atrás con una conversación con Sebastián Sichel a propósito de los desafíos para los próximos 12 meses. Y hoy día nos vamos a concentrar en la economía. Queremos hablar de la economía y la recuperación económica después de las crisis por las que hemos estado pasando. Y para eso tenemos a dos destacados miembros de nuestro centro, eh, Patricio Rao y Esteban Jadresic. Los tres estuvimos relacionados con el Magíster en Ingeniería Económica de la Chile. Esteban y yo hicimos el Magíster y Pato Rao fue, por lo menos, profesor ayudante mío en esa época. Después los tres estuvimos en CEPLAN. Pero bueno, ellos tienen un currículo harto más interesante que el mío, así que les cuento. Patricio Rao es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, y ha tenido una gran cantidad de experiencia tanto pública como privada. Partió siendo asesor del Ministerio de Hacienda cuando Alejandro Foxley era el ministro. Estuvo a cargo de la coordinación de las finanzas internacionales en ese ministerio, y de ahí en adelante, bueno, ha sido director de diversas empresas. Fue presidente de la empresa portuaria de San Antonio, presidente de la portuaria de Iquique. Hoy día es director de Correos y es presidente hoy día y fundador de Gerens, una compañía que administra fondos de inversión. Esteban Jadresic, también es ingeniero civil industrial de la Chile, magíster en economía en la Universidad de Chile y doctor en economía de Harvard. Hoy día también ha tenido distintos puestos destacados en el sector público y el sector privado. En el sector público fue gerente de la división internacional del Banco Central y gerente de la división de operaciones financieras. Hoy día es el economista jefe y socio de Moneda Asset Management y también es director de Ferrocarriles del Pacífico. El tema que queremos discutir ahora es conversar y reflexionar a propósito de la situación económica de Chile. Cómo salimos de la situación complicada en que estamos ahora y cuál es el diagnóstico que estos dos destacados economistas tienen respecto a estas dos cosas. Los dejo con Esteban Jadresic. Hola, dos patos, espero que me estén viendo. ¿Se escucha y se oye? Sí, se escucha y se oye. Sí. Perfecto. Oye, bueno, los saludo. La verdad que me da mucho gusto estar aquí conversando con ustedes. Me gustó que mencionaras lo de CIPLAN, donde trabajamos juntos, que me trae buenos recuerdos. Y eran tiempos difíciles, con mucha incertidumbre sobre el futuro. Y al final salió bien la cosa por algunas décadas, por 25 años por lo menos. Y la verdad que me da la esperanza que ojalá podamos tener algo parecido para adelante. Creo que estas conversaciones como esta son útiles, valiosas para poder ver qué es lo que hay que hacer y salir adelante de esta coyuntura complicada. El tema yo creo que es súper oportuno. Ayer por fin algunos pudimos en Santiago salir a la calle sin pedir permiso y se empieza a ver la luz al final del túnel. Pero claramente todavía falta, y es urgente planear lo que viene después. Y yo creo que una de las cosas bien claras es que Chile va a estar en una situación económica, ya está, pero va a seguir estando en una situación económica muy dura. Vamos a partir
saliendo de esta pandemia, que va a ser gradual y con riesgo, con una tasa de desempleo efectiva sobre el 20%, empresas quebradas, otras muy debilitadas, restricciones sanitarias que igual van a perdurar con riesgo de recaída, y que en algunos sectores le van a obligar a reconvertirse. ¿Y qué hacer en ese contexto? Yo diría que lo primero es fijar prioridades. Y sobre esto, este viernes, estamos esperando que hable el presidente, y él va a dar señales de cuál va a ser el foco del gobierno. Y las especulaciones, si ustedes ven la prensa o conversan con gente informada, es que él va a hablar en este orden de reactivación económica, del plebiscito y las otras elecciones, y de la seguridad. ¿Y cuál es mi recomendación y súplica desde el punto de vista, partiendo del punto de vista económico? Es que dé vuelta a las prioridades. Yo creo que el objetivo principal, también desde la perspectiva económica, es frenar la violencia y restablecer el orden público. Y yo creo que nadie tiene que equivocarse. O sea, las políticas económicas son importantes. El debate constitucional y cómo se lleve también es importante, pero el factor principal que va a determinar cómo nos reactivamos para adelante va a ser el tema de la seguridad. Y yo creo que es bueno recordar un poquito la memoria, porque con la pandemia como que todos nos hemos olvidado un poquito de las cosas que pasaron, así en términos de sensación diaria, pero recordemos los saqueos de supermercados, las tiendas, los hoteles, los incendios, los ataques a las comisarías, que eso todavía siguen, la destrucción del metro, en fin, tantas otras cosas que vimos, las tiendas con los ventanales tapados, las cifras, uno como economista miro los números, que se dieron en su momento, eran de 4.600 millones de dólares destruidos, y casi 400.000 despidos. Entonces, ese fue lo que pasó en ese momento. Ahora, no es solo eso, porque todo esto también, aparte del impacto económico directo, también afecta la confianza respecto al futuro. Y la posibilidad de que tengamos nuevos brotes de violencia física, junto con las funas, las amenazas en las redes sociales, hemos visto cómo ya afectan toda la deliberación democrática y la calidad de las políticas públicas. Y entonces ahora, ¿qué pasa en ese contexto? Que para un emprendedor, para alguien que está partiendo de un negocio, empieza a ver cada vez más que lo que quiere hacer puede ser destruido por la fuerza física o destruido por malas políticas. Y por ende, entonces, con falta de esa confianza respecto al futuro, al final dejas de invertir, dejas de innovar y eso le pega a todo el mundo. Y ahí tal vez es bueno ponerle algunos números. O sea, tras el estallido y antes de la pandemia, el Banco Central ya proyectaba que la actividad económica hacia fines del próximo año estaría casi 5% por debajo de lo que antes se esperaba. O sea, es el costo de lo que pagamos en ese momento. Y obviamente que no se paga igual, porque el desempleado lo paga mucho más que el que sigue igual. Ahora, yo creo que este tema va, de hecho, mucho más allá que la reactivación, porque siento que tal como en esos años en CIEPLAN, nos estamos jugando, en los próximos 2 años nos vamos a jugar posiblemente los próximos 25 años. Y entonces la pregunta ahí es que si, bueno, queremos volver a ser uno más del montón de América Latina, o queremos retomar el camino hacia la modernidad, por donde parecía que íbamos, o colapsamos. Colapsamos y tenemos un caso en esta región como es Venezuela. Entonces proyectar cuál es lo que viene es muy importante para todos y para los inversionistas en particular. Y eso a su vez entonces alimenta lo que pasa en la reactivación. Y le pongo un par de números. Hoy día Chile tiene un PIB per cápita de $25.000. Y ya no somos el primero de América Latina, pero estamos por ahí arriba. Y claro, una posibilidad es que nos estanquemos ahí, el resto de América Latina nos alcanza en los próximos 25 años. Otra posibilidad es que dupliquemos nuestro ingreso per cápita y nos parezcamos a los países de la OCDE, al promedio, $50.000 per cápita. O colapsamos. Y mencionó lo de Venezuela, ellos tuvieron hace el 2009, tenían más PIB per cápita que nosotros, hoy día están a menos de la mitad. Por supuesto que todo no es PIB per cápita, esto lo muestro como economista, digamos, para ilustrar, ¿verdad? Pero esto afecta muchas más cosas en términos del desarrollo social. Ahora, algunos podrán decir, mira, en realidad, sí, esto de incluso meter en la Venezuela en la historia es imposible, o sea, la verdad que estamos hablando de escenarios demasiado extremos. Yo creo que hay que tener cuidado, no lo es. Venezuela era el país más rico de América Latina a fines de los 80, se consideraba la democracia más estable.
y claro, no era un paraíso. Había mucha pobreza, corrupción, y también habían paros, marchas y disturbios estudiantiles, que habían, como hemos visto acá, encapuchados, barricadas, enfrentamientos con la policía. Pero ocurrió todo un evento, que fue el Caracazo de fines de los 80, a partir de lo cual los disturbios se intensificaron y se generalizaron las protestas violentas. El país, como decían algunos, se volvió un polvorín. Y no salían solo los estudiantes, sino que hablamos de los vecinos, las comunidades indígenas, los pensionados, los médicos, enfermeras, incluso, para que vean cómo llegó la cosa allá, hasta la policía. Salir a protestar, a hacer barricadas, a hacer paros. Hasta alcaldes, en ese momento, fueron a apoyar tomas de empresas y tomadas por sus vecinos, y los iban a apoyar para alguna protesta contra el gobierno, contra alguna empresa. Bueno, y así fue como surgió Chávez, un líder carismático, tomó el poder, no necesito contar toda la historia, vino gradual deterioro de todas las instituciones, las políticas, hasta llegar a lo que es hoy día, Venezuela. Hoy día el salario promedio en Venezuela es de menos de $1 al día, menos de $1, ¿no? Como 600 pesos chilenos. Se han ido 5 millones de habitantes, etc. Ahora, a mí la verdad me parece que seguir el camino de Venezuela o algo menos extremo Colombia es totalmente evitable, pero creo que no hay que engañarse. O sea, tenemos que pensar, no podemos pensar que acá no puede pasar. Y recordemos que ya estaba todo bien organizado para que tuviéramos un marzo violento, y lo empezamos a ver, y si no fuera por la pandemia, posiblemente hoy día estaríamos enfrentándolo. De incluso durante pandemia hemos visto ataques a comisarías, barricadas, saqueos, o sea que esto ha ocurrido. Ahí la pregunta es cómo sigue para adelante. Hay redes sociales en las cuales hay grupos ya llamando protestas que pasado mañana, el 31 de julio. Seguro que para el 11 de septiembre vamos a tener lo mismo, para el 18 de octubre habrá más. Tenemos la situación de la Araucanía, que lleva años, y está cada vez peor. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que no es que las políticas económicas no sean importantes, y supongo que vamos a conversar de ello. También creo que es importante hacer un desconfinamiento eficaz, eficiente. Tenemos que ir aprendiendo las lecciones, probablemente desconfinamientos, o más bien mantener confinados a grupos, comunas, sectores más vulnerables. Pero yo quiero insistir, o sea, yo creo que lo esencial aquí tenemos que frenar la violencia, restablecer el orden público, y eso es lo que a su vez a corto plazo es lo que va a hacer más diferencia para la reactivación. Yo pongo números en mi pega, tengo que hacer proyecciones, y creo que si lo hacemos, si logramos enfrentar esto, este año va a ser muy malo, que caídas del PIB en promedio para el año de 7%, puede ser más, 8%, y las proyecciones hoy día de consenso son de que el próximo año se recupera la economía entre 4 y 5%. Y yo creo que eso es factible, incluso se pueden quedar cortas si logramos restablecer el orden público. Pero si volvemos a tener un estallido, esa recuperación, que a la luz de la experiencia internacional, ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, la verdad que puede ser bastante rápida, no para recuperar los niveles previos, pero por lo menos en los próximos meses, de aquí a octubre puede ser bastante rápida. En ese caso, la verdad es que eso se aborta y nos vamos a quedar pegados en el desempleo y la pobreza. Y el riesgo mayor es que eso no sea solo por el 2021, sino que entremos en un rumbo de decadencia que sea mucho, mucho más largo. Ahora, la gran pregunta es cómo se frena la violencia. No sé, lo podemos conversar después, o paro ahí, Pato, para escuchar al otro Pato. Tú me dices. A mí me encantaría que tú me dijeras cómo, si tenías la receta para parar la violencia, pero como esto al final es una conversación, dejemos que hable mi tocayo, Pato Rao, y después nos pasamos a una fase de conversación. Una cosa como para clarificar, dejamos cerrado el chat y dejamos abierto el Q&A para que las preguntas estén todas por ese lado.
y pregunta y comentario, y después entonces yo voy a hacer el esfuerzo, después de la intervención de Pato Arrau, de ir sintetizando o transmitiendo las preguntas que están ahí en la zona de pregunta y respuesta. Pero se los digo para que no traten de entrar a través del chat. Ya, Pato, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, me encantó la introducción y el recuerdo de ese plan también, porque ahí estuvimos, de hecho con Esteban, estuvimos juntos entre el 82 y el 84, justo cuando cada uno de nosotros fue a estudiar afuera. Y también nos tocó en la década de los 90 participar de todo lo que fue ese proceso de vuelta a la democracia y consolidación de nuestra democracia con el sistema económico. Y así que, bueno, hermosos recuerdos a la luz de lo que estamos viendo hoy día. Bueno, hoy día yo quiero partir diciendo, es bien difícil ser economista en estos tiempos, ¿ah? Y es por dos razones. En primer lugar, hace unos 6 años atrás, al asumir la nueva mayoría quizás, los políticos nos dijeron a los economistas que ya no teníamos nada más que hacer, incluso en el diseño de políticas públicas, muchos de ellos, que habíamos sido demasiado influyentes en los 20 años anteriores y nuestra participación parece que había llevado al país a un deterioro y no al progreso que vimos. Y por lo tanto, dejamos de tener de alguna manera la influencia, la participación, o fue bastante mitigado, o algunos segmentos de políticos empezaron a decir aquí esto se decide por política y no por técnica, cuando creo que en todos lados lo que funciona es una buena política bien apoyada por la técnica, pero obviamente las decisiones políticas son responsabilidad de los políticos y los técnicos podemos colaborar en los diseños. Y la segunda razón por la cual es muy difícil ser economista en estos tiempos es porque a ninguno de nosotros, yo ya voy a cumplir 60 años este año, nunca en nuestra vida habíamos visto una situación como la que estamos enfrentando hoy día. Nosotros estábamos acostumbrados a recesiones por alguna crisis de deuda de Latinoamérica, como fue en los 80, o otra recesión como la que ocurrió hace 10 años atrás por una crisis financiera en los países desarrollados. Son recesiones donde la crisis financiera se expande y se multiplica y no es tan claro quiénes están bien, quiénes están mal. Y aquí nos ha ocurrido una pandemia que la habíamos muchos de nosotros leído en la historia, pero nunca nos había tocado, donde todo el mundo simultáneamente se paraliza, entra en hibernación, y no por razones económicas, por razones de salud. Tenemos que cerrar muchas empresas, tenemos que irnos a las casas y queda una caída muy grande, simultánea y coordinada de todos. Todos juntos estamos bajando. Por lo tanto, la manera en que los gobiernos han reaccionado a esto, también coordinada, ha sido importante. Dado que todos estamos afectados en nuestros ingresos, todos tenemos que salir del trabajo, meternos en nuestras casas, o muchos de nosotros, el gobierno ha logrado, incluso uno podría decir hasta la banca ha hecho algo que yo no he visto nunca en una recesión, que es salir aceleradamente a reprogramar deudas y cosas, algo que hicieron los primeros 3 meses y ya consta que no lo están haciendo ahora, y ahora empezaron a apretar, como se dice. Y por lo tanto, ver esta situación es bien especial. Entonces, un poquito para graficar esto que ha pasado y la profundidad que tiene, yo me voy a tomar la libertad de mostrar 2 gráficos, voy a mostrar este gráfico que ustedes, no sé si ven ahí, la tasa de empleo de Chile, que bajo ciertos niveles y tasa de crecimiento al lado izquierdo y el nivel al lado derecho, y ha habido una abrupta caída muy fuerte en Yo no lo veo por lo menos, Pato, no se está compartiendo, entonces voy a intentarlo con el escritorio. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya, la tasa de desempleo ha subido muy fuerte y Esteban la pronostica llegando al 20%, estos son los números que tenemos hasta ahora,
y el nivel de empleo caído muy significativamente. Y uno lo que observa aquí es que el nivel de empleo, los ocupados caen dramáticamente, pero caen mucho más que los asalariados. Esto es algo curioso. Típicamente en una recesión, lo que ocurre es que caen los asalariados mucho, se pierden empleo y tiene que compensar de alguna manera a los trabajadores de cuenta propia, que es lo que hace la diferencia entre asalariados y ocupados totales. Y en esta ocasión los cuenta propia han caído muy, muy fuertemente, también lo dijo el Banco Central en su último IPOM. Los trabajadores por cuenta propia han caído dramáticamente. Y es bastante obvio, porque muchos de ellos están en el mercado de servicios, están necesariamente ligados a las actividades de más contacto personal, estamos hablando de peluquería, servicios de distinto tipo, de gente que trabaja en servicios de hogares, qué sé yo, de distinto tipo. Entonces, el desempleo cuenta propia se ha desplomado mucho más allá que el desempleo de asalariados, igual es algo distinto a lo que ocurre en una recesión. Pero esta caída abrupta, yo quisiera entonces, voy a compartir ahora algo porque se ve muy dramática esa caída, pero quisiera mostrar lo que ocurre unos meses después de que esto se observa. No sé si ven ahí una tabla sobre, en el lado derecho de esa tabla están viendo la producción industrial, en este caso entiendo que es Estados Unidos. Entonces, después de esa caída tan abrupta, tanto los números de empleo como los números de producción industrial se mueven más o menos parecidos. Uno empieza a ver un rebote, y ve un rebote bastante fuerte en aquellos países que van por delante de nosotros. Es el caso de Estados Unidos, en producción industrial y en servicio, esa misma caída y después un rebote. El caso de China, que fue más adelante que nosotros en esto, el rebote es aún más fuerte. Se observa entonces estas V cortas, muy abruptas, algo que nunca habíamos visto en una recesión y en una recuperación. Una vez que se empieza a hacer el desconfinamiento y las actividades pueden volver a retomar, vuelven con la misma fuerza y rapidez. Pero esto ocurre en los países desarrollados. Y Esteban nos recordaba elementos propios que estamos teniendo en Chile, y que para que eso ocurra, que eso es lo que nos esperaría en Chile, una recuperación muy abrupta, sobre todo el empleo de cuenta propia, si es que tuviéramos un entorno de discusión política y de institucional más o menos estable, que es lo que ha ocurrido en los países en desarrollo. El problema que tenemos nosotros es que para que ese rebote ocurra con esa misma fuerza, que es algo que todavía tengo la expectativa y la esperanza de que ocurra, quizás voy a poner una nota algo más optimista, no mucho más que Esteban, pero es que tiene que haber un entorno institucional y político y democrático sólido. Y aquí tenemos dos problemas que planteaba Esteban, muy fuertes, desde octubre, unas demandas sociales que con justa razón puede ser, uno se pregunta, y efectivamente el proceso de nuestro modelo y la manera de distribución que teníamos en los sectores más vulnerables se debilitó, estuvo flojo, se achanchó, por así decirlo, y por lo tanto hay buenas demandas y buenas razones para pedir correcciones, pero ha venido acompañado de una violencia, de una insurrección delictual que no habíamos visto en Chile. Jamás pensamos que a nuestro metro lo iban a incendiar de la manera que lo hicieron. Y ahí hay una pregunta clave. Para poder ver esas curvas de rebote de corta hacia arriba con la misma fuerza con que bajó, necesariamente tenemos que encontrar un acuerdo por una paz y acuerdos institucionales que controlen la violencia. La violencia nos produjo una caída del PIB muy significativa en los meses de octubre en adelante, y eventualmente si ella vuelve, nos vamos a seguir quedando en eso, y es lo que es el tema que enfatizó Esteban. Entonces, nosotros hemos tenido esta abrupta caída, tenemos 2 meses con números, el producto cayó 15, el IMASEC, Producto Interno Bruto, cayó 14% en el mes de abril, cayó 15% en el mes de mayo, el mes de junio que ya pasó, y julio también. Yo creo que va a estar más entre 15 y 10 la caída de julio, y probablemente entre 10 y algo menos julio. Por lo tanto, vamos a tener 4 meses de caída muy abrupta
la gente con mucha dificultad para sustentar sus ingresos, y por eso el Estado saliendo con mucha fuerza a apoyar. Chile, de hecho, en ese sentido, ha tenido una reacción a las políticas públicas, tanto el Banco Central como el gobierno, muy fuerte. De hecho, los programas nuestros han sido los más fuertes, los más intensos de Latinoamérica, pero es muy claro, y mucha gente nos estará escuchando, no ha sido suficiente. Hay gente que no ha tenido la posibilidad de acceder a esos recursos. Lo que quiero enfatizar es que nos esperaba, o nos espera, todavía quiero hablarlo en presente, una recuperación muy fuerte de estas curvas, estas P cortas, si es que somos capaces de ordenar nuestra discusión interna política e institucional. Hasta hace un mes atrás yo estaba bastante optimista de que íbamos a lograr ese entorno tranquilo de discusión. Me parecía que la ciudadanía del país había empezado a valorar un Estado coordinador de cuestiones de salud, y por lo tanto estaba relativamente tranquilo. Sin embargo, lo que ha ocurrido este mes en el Congreso, a propósito de este retiro del 10%, que uno lo puede entender perfectamente en términos de las necesidades de la gente, pero no es posible entender lo que políticos con historia democrática y moderados, se hayan sumado a un esquema de institucionalidad del Congreso, tomando atribuciones del presidente y realizando aspectos que no pueden sino ser, en nuestra institucionalidad, iniciativa del presidente. Y al final este resquicio constitucional que encontraron es una amenaza nueva a la forma en que la política nos puede dar tranquilidad hacia adelante. Aquí necesitamos dos cosas: controlar, tener un acuerdo para ver cómo empezamos a evitar las actividades de violencia cuando resurjan. Yo ahí veo y vi que ya las fuerzas de inteligencia y fuerzas policiales han estado haciendo una labor mucho mejor que las anteriores, han estado interviniendo bandas delictuales con mucha fuerza y apresando a los delincuentes, pero por supuesto, en la medida en que se inicien de nuevo actividades de movilización con violencia, va a ser difícil controlarlo, pero yo sí tenía y tengo ciertas expectativas y esperanza de que ese tema sea menos violento. En ese sentido, quizá un matiz respecto a lo que decía Esteban. Lo que me preocupa es que nuestra política, nuestros senadores, nuestros diputados, no están dando el ancho. Por lo tanto, cómo se ordene ese aspecto es clave para que cuando uno proyecte como economista una recuperación en B corta como la que estábamos viendo en esas tablas. Ahí yo tengo una inquietud, pero también con cierto optimismo endémico que tengo. Yo creo que es necesario que logremos hacer eso. Por ejemplo, un ejemplo de esto será la misma triquiñuela constitucional que se usó para el retiro del tema del 10%, que es una prerrogativa exclusiva del presidente, también se está usando ahora para una política tributaria, en la medida en que en esta ocasión la política se ordene un poco, y en ese sentido veamos qué ocurre. Acaba de haber un cambio de gabinete importante, entran figuras con más fuerza, esperemos que ellos puedan tender puentes de diálogo más fuertes en el mundo de la política, y al mismo tiempo que el presidente Piñera, me encantaría que se replegara un poco a un rol de jefe de Estado y dejar a sus ministros funcionar como jefes de gobierno. Yo creo que eso es clave e importante. Yo todavía no descarto que vayamos a tener a partir de agosto, ahora que se empieza a levantar el confinamiento, ahí que empiezan a aparecer trabajadores de cuenta propia que pueden empezar a cumplir sus labores, pueden empezar a recuperar ingresos, se puedan ver esas curvas de recuperación, pero va a depender críticamente de esta estabilidad institucional en que estamos sumidos, con un deterioro de nuestra clase política muy grande. Viene una discusión constitucional muy fuerte. En la medida en que eso se canaliza adecuadamente, podemos tener un año 2021 bastante mejor que uno en que esta discusión se prolongue por más tiempo. Ahí también un comentario para terminar de esta partida o esta bajada inicial. Es cierto, si es que la clase política logra orientar o logra conducir esta discusión en constitucional y la lleva a una discusión constitucional
de un sistema democrático como los conocemos, democrático representativo, podemos entonces el 2021 empezar a recuperarnos y a encontrar en algún minuto del 2021 el nivel que perdimos a partir de esta pandemia. Me refiero al nivel de ingreso per cápita, el nivel de PIB, pero es bien probable, y así se ha visto en la historia, cuando hay crisis constitucionales como esta, cuando hay divisiones políticas tan profundas, son varios años los que se devora el país en encontrar un nuevo modelo constitucional o democrático, y por lo tanto las dudas respecto a la velocidad con que vamos a salir están fuertemente condicionadas con esos factores. Yo con eso, Pato, yo creo que como una bajada inicial para abrir la conversación, preguntas, responder tus propias preguntas o preguntarnos entre nosotros mismos con Esteban temas nuevos. Así que, si te parece, esa es mi apertura para este conversatorio. Sí, mira, para partir con la... ¿Ah? Yo quisiera reaccionar ya a lo que dijo Pato. Pero tú eres el moderador. Hacer un solo comentario. Hay un par de preguntas que tienen que ver con este anzuelo que tiró Esteban al final, que dijo, bueno, después hablamos cómo se para la violencia. Gente que está preguntando que no quede eso en el aire y que nos conteste cómo se para la violencia. Alguien también nos está preguntando cómo hacemos con... si sirve el nuevo ministro de Interior, ¿cómo lo ven? Y por ahí Mario Navarro pregunta también qué pasa cómo se contrarresta el discurso del Frente Amplio. A propósito de eso, les quiero hacer un solo breve comentario. Hay un libro que yo les recomendaría, un librito muy corto, que se llama El liberalismo del miedo, de una filósofa, creo que fue la primera mujer aceptada en la Academia de Ciencias Políticas de Estados Unidos, Judith Carr, y que dice, más importante, dice, que preocuparse por las cosas buenas que pueden venir, preocupémonos por evitar las cosas malas. Y dice, antes que mirar las promesas del futuro, miremos las lecciones de la historia. Dice, el liberalismo del miedo es tenerle miedo a cosas malas que sabemos que han ocurrido y que hemos aprendido que con el tiempo hemos creado pequeñas instituciones que tratan de evitarlas. Me da la impresión que la gran gatillante de la violencia, que a ti Esteban, te parece que es lo que es el principal tema para que pueda haber economía funcionando, es que la gente ya no le tiene miedo a nada, cree que solo hay una posibilidad de un futuro siempre esplendoroso. Yo creo que mientras la gente crea que es tan grande y tan esplendoroso el futuro, cualquier inversión, aunque sea la inversión en metros quemados, estaciones de metro digo, se justifica porque un poquito más allá está el paraíso terrenal. No sé si eso les sirve para comentar, pero Esteban, tu promesa está teniendo en ascuas a nuestra asistencia. Está bien. Oye, tu referencia me gustó, está muy en línea de lo que estaba diciendo. Antes de tocar ese tema, y en el fondo también las otras preguntas que mencionaste, sí quisiera reaccionar a algo que dijo Pato, que es el tema de que es difícil ser economista hoy día, que los políticos nos sacaron. Y efectivamente, digamos, está esta cosa que uno como economista ve que aquí los culpables de lo que ha pasado en Chile, especialmente para los políticos, somos los economistas. Y para mucha gente. Y yo la verdad es que siento sinceramente que los culpables de donde estamos son los políticos, no los economistas, es al revés. Y si uno se pone a sacar cuentas de cuáles son los problemas, veamos qué es lo que demandaba la gente. El tema de las pensiones que estamos discutiendo hoy día. Y ya hubo recomendaciones en la Comisión Mercedes 2006 que nunca se implementaron, que ya estamos pagando, enfrentar todo el tema de las bajas cotizaciones. La de 2015, ¿y quiénes no la implementaron, no la llevaron a cabo? Con los políticos, se quedaron paradas las reformas. El tema de la educación, salieron los pingüinos de las calles en 2006, los estudiantes universitarios en 2011, y se hicieron reformas, pero malas reformas. Todos dijimos, aquí hay que enfrentar el tema más de abajo, en la educación básica, preescolar.
Y no se hicieron y pagamos los costos. Después el tema de la participación ciudadana en la política. ¿Quién levantaron el voto obligatorio? Y no han desarrollado canales, ¿no es cierto?, para que la gente participe en el tema político. Entonces, la verdad es que aprovecho este comentario de Pato para expresar mi sensación de molestia con esa acusación a los economistas, cuando siento que realmente estamos aquí no por culpa de los economistas. Después de decir que seamos de una clase perfecta tampoco, digamos, ¿no? Pero al final las decisiones vienen de allá. Ahora, en cuanto al tema más de desconfinamiento, que hay que hacer, y ahí voy a tocar el tema de cómo se ataca el tema de la violencia. Yo estoy, a ver, de acuerdo con lo que decía Pato, en que si uno mira la experiencia de otros lugares, de otros países, no tendría que esperar una reactivación rápida. Eso es lo que se ha dado. Por ejemplo, si uno mira los países desarrollados, lo que pasó desde marzo hasta la fecha es básicamente que de las caídas, de una caída de, digamos, 70% se revertió en algunos casos 50 puntos de eso, ¿ya? En pocos meses, en 3 meses. Entonces uno podría esperar una recuperación bastante rápida. Yo creo que algo de eso va a ocurrir, sin duda. Y incluso voy a agregar más. El tema de los estímulos y los paquetes fiscales y monetarios, lo que se está haciendo en Chile es realmente impresionante en términos de la magnitud del esfuerzo del Estado. No tiene, Pato se quedó corto, ¿ah? Porque esto no es solo el país el que ha hecho más esfuerzo en América Latina, en términos de el tamaño del paquete, de los paquetes fiscales y de los paquetes monetarios. Es el país emergente que ha hecho un mayor esfuerzo fiscal y monetario en todo el mundo. Y a nivel del mundo, si uno pone los números y empieza a comparar con los países de la OCDE, de efecto que tanto nos gustaría emular, estamos entre los 3, 4 primeros. Lo que hace el Banco Central de Chile solo es comparable con lo que hace la FED, todo lo que hace el Banco Central de Inglaterra, países modernos. Entonces son realmente impresionantes las cifras. Entonces con eso uno esperaría un repunte espectacular, y uno además esperaría que la gente debería estar muy contenta de lo que se está haciendo acá, de la cantidad de plata que se está poniendo a disposición. No es así, lo que de nuevo nos lleva a que tenemos un problema de la política y un problema social más profundo. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Y aquí voy a marcar un matiz con lo que decía antes Pato Raúl. Yo creo que yo comparto que los acuerdos son clave, pero creo que de repente hay como en la evaluación relativa de cuáles son los acuerdos más importantes. Yo diría que si la constitución, si la discusión del proceso constitucional es importante, el tema del control de la violencia es todavía mayor. Y es mayor por 2 razones. Una, por el costo económico que tiene, y otra, porque además efectivamente afecta ese proceso constitucional. Entonces, si vamos a llevar a cabo ese proceso en un ambiente en que tenemos violencia, amenaza, funa, la verdad es que no augura bien. Y aparte de eso, mira, la verdad que cuando hablamos de políticas populistas, típicamente lo que vemos en el mundo es que, de hecho, los primeros años de las políticas populistas generalmente son bastante buenos para la economía, no malos, justamente porque es llegar y gastar nomás. Y eso no quiero decir que sea bueno, para nada, ¿no? Pero creo que si el tema no abordamos el tema de la violencia, la verdad que en el resto vamos a andar bastante mal. Ahora, ¿cómo uno lo enfrenta? ¿Cómo se contrarresta el Frente Amplio? ¿Qué debiese hacer? Si está preparado el nuevo ministro del Interior para esto. Yo diría, a ver, yo creo que, claro, yo no soy experto en seguridad para decir lo que tienen ahí. Una cosa primero que decir, cuando digo el foco en violencia y seguridad y restablecer orden público, no quiero decir con esto de que aquí lo que hay que hacer es mano dura y punto, y nada más. Eso no resulta. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, mencioné el Caracazo, lo hizo, sacó las tropas en las calles. Cuando vino su estallido social, hubo entre 300 y 3.000 muertos, según a quien le preguntan. Pero la calma duró 1 año, 2 años, calma relativa, y después la cosa fue peor. Entonces, yo creo que hay que ser muy firme con el tema de la seguridad, pero no basta con eso, hay que ir más lejos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Yo diría para mí la clave es de mirar, ver lo que ha escrito otra gente mirando historias pasadas, es que hay que aislar a los violentistas, aislar a las fuerzas antisistema. Ese es el foco esencial. Eso a nivel, si ustedes quieren, de seguridad, de fuerzas de seguridad, a nivel judicial. O sea, por ejemplo, tú tienes una protesta y siempre hay gente pacífica y hay gente violenta. Es un gran error
ir a tirarle una bomba lacrimógena a todos. Lo importante es lograr... ¿sí? Esteban, es que, a ver si se puede sacar un poco el micrófono porque creo que se está rozando con la ropa. A ver, ahora sí. Sí, ahí está mejor. Sí. Sí, gracias. Pero se escuchaba lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, con roce. Con roce. Bueno, lo que estaba diciendo, porque va a ir al tema central, yo creo que aquí el tema es que uno tiene que aislar a las fuerzas antisistema, a los violentistas. Eso pasa por un lado, por el lado de la fuerza de seguridad, pero pasa especialmente también por el lado político. Y hay un libro, que se lo recomiendo, ya que estábamos recomendando libros, que es el de Cómo mueren las democracias, que es Steven Levitsky y un coautor. Y toca varios puntos, pero de los temas centrales, cuando miran los casos tanto exitosos como no exitosos, es la capacidad que han tenido, es clave la capacidad que han tenido las fuerzas políticas democráticas, que están por el sistema, a unirse y separar a los que están fuera del sistema. ¿Ya? Y eso es una tarea tremenda. Yo creo que si hablamos de la coyuntura hoy día, yo creo que el avance que hizo el cambio de gabinete, que acabamos de ver, fue generar, esperemos, una mayor unidad y cohesión dentro de la coalición de gobierno, que le permita la unión hacia la fuerza, digamos, ¿no? Pero creo que no es suficiente. Ese es como el requisito mínimo. El requisito siguiente es que aquí lo que tenemos que ver en la oposición, una clara separación, que no hemos visto hoy día, entre la oposición de tradición democrática, moderada, y la que no lo es. Y ese creo que ahí hay una gran tarea que por hacer, que esto significa, si hay necesidad de aprobar nuevas leyes, entonces se aprueban. Ahí se cuenta con esos votos. Y si significa que hay que tener mano dura con aquellos que están fuera de la ley, bueno, lo tienen que apoyar. Esto es una tarea tremenda, yo no digo que sea fácil. Lamentablemente el ambiente en general no es propicio y tenemos un problema, que tenemos muchas elecciones el próximo año, y hay un incentivo electoral muy grande de hacer alianzas y unión a nivel de la oposición. Pero creo que ahí hay que apelar a interpelar a quienes están involucrados para que demarquen claramente de qué lado están y no acepten que se confunda el uso de la violencia con la protesta pacífica. Así que yo creo que va por ahí, sé que es muy general lo que estoy diciendo, el desafío es hacerlo, pero creo que para partir, por lo menos da la orientación de por dónde hay que ir. Sí, mira, yo para abordar las tres preguntas que nos hiciste, Pato, primero, ¿cómo se para la violencia? En una democracia la violencia se detiene con el uso de la fuerza y el monopolio de la fuerza del Estado en contra de los delincuentes. Y eso es la manera de parar la violencia. Estamos hablando de la violencia legítima en contra de la violencia ilegítima. Y eso es algo que lamentablemente no vimos en la etapa anterior. Y no la vimos, yo creo, porque estábamos con una estrategia de gobierno jugada por tratar de encontrar acuerdos, donde este tema era muy complejo, donde hay se rememora situaciones muy difíciles de nuestra vida democrática antes del año 90, o la interrupción democrática antes del año 90. Y por lo tanto, la única manera de parar la violencia es que el Estado se pare con la violencia legitimada que le hemos entregado todos en democracia y la aplique en contra de los delincuentes. Y yo, ante la segunda pregunta, si el ministro de Interior actual va a hacer eso, yo creo que sí. Yo creo que el actual ministro, hay dos razones para pensar que en esta ocasión el control de la violencia va a ser mejor que en la etapa anterior. Primero, porque tenemos una estrategia que no resultó, que fue la estrategia de ignorar esto, dejarlo pasar, que fue del ministro Gonzalo Blumel, quien es por esencia un hombre que buscaba acuerdos permanentemente, y este era un tema que no podía encontrar acuerdos. Y yo creo que el ministro Víctor Pérez tiene mucho más claro que parte de su rol como ministro de Interior va a ser mostrar una cara distinta frente a esto. Y por lo tanto, yo sí creo que eso va a ocurrir con mayor claridad. Segundo, nuestras fuerzas de inteligencia y policiales ya están bastante más preparadas y con bastante más inteligencia que antes. Hemos visto en los últimos 2 meses una fuerte intervención y desbaratamiento de bandas de narcotraficantes en Santiago, incluso un líder
en la Araucanía detenidos, y hoy día la cosa está más fuerte. Por otro lado, hemos visto que la Araucanía ya es un territorio está escindido de la República, básicamente, y también ahí hay un tema muy, muy fuerte. Yo creo que la única manera es pararse con fuerza, como Estado, frente a la ilegitimidad de esa violencia y enfrentarla con mucha fuerza. Yo creo que eso va a ocurrir con más claridad. Por ejemplo, ingresar con fuerza a los barrios de narcotraficantes, enredadas de bandas, es algo que debemos hacer. No podemos ya seguir tolerando esa situación. Yo creo que va a haber más de eso en esta ocasión. Y la tercera pregunta, la de Mario Navarro: ¿cómo se contrarresta el discurso del Frente Amplio? Bueno, efectivamente, parte del deterioro de nuestra política es que llegó una nueva generación que prometía traernos renovación de la política, una generación joven que mató al padre, a diferencia de la generación anterior. Yo siempre digo que la generación mía, la que nació en el año 60, somos la generación como los de escuderos. Nunca pudimos dejar de ser los escuderos de la generación inmediatamente arriba y ser los segundos de ellos. La generación de Carolina Toá, Lagos Weber, tampoco se atrevió a romper con el padre, por razones obvias. Y bueno, no se atrevieron a tomar el pandero con fuerza. Esta generación que entró desde la movilización estudiantil dijo: yo no quiero nada con lo que hicieron los anteriores, rompió completamente y armaron un discurso muy escindido de la realidad de lo que ocurrió en el proceso de la concertación de los 20 años, negando todo lo que ocurrió. Tienen una falta de roce internacional gigantesca, creo que no hay ninguno que hable inglés, digamos. Una posición anómica e infantil frente a la política tremenda, idealistas y se sienten dioses. Yo creo que el problema es que esa generación que capturó 15, 20% de los votos, hegemonizó hoy día a la centroizquierda democrática, socialdemócrata, social cristiana, y dado que nuestro sistema político requiere tanto acuerdo para poder ser elegido, la verdad es que los sectores de centroizquierda moderados han terminado completamente entregados a esta política extrema, radical, de estos grupos anómicos que no respetan reglas, que niegan todo lo bueno que ha ocurrido y que pretenden volver con las mismas recetas que han fracasado en todo el mundo. Hablan de democracia directa, democracia participativa, cuando lo único que funciona en el mundo es la democracia representativa, bien ordenada, con representantes responsables. Y bueno, parte del problema, por eso vuelvo a que el balance, lo desbalanceado hoy día, o sea, le temo menos o creo que vamos a tener mejor suerte en el control de la violencia de la próxima etapa que en el desorden institucional político que tenemos y el decaimiento político. Entonces, va a depender dramáticamente cómo se constituya la Asamblea Constituyente, que va a haber la Constitución, si va a estar o no dirigida y liderada por los muy constitucionalistas pesos pesados que tenemos en nuestro país. El país hace rato estaba pidiendo dejar atrás el presidencialismo extremo, hiperpresidencialista que tenemos, que ha sido parte del deterioro de la política, y pasar a algo más semipresidencial. A mí me gustaría incluso algo más parlamentario. En Chile nunca ha existido un sistema. El parlamentarismo ha estado bien. El parlamentarismo no ha existido nunca en Chile, ¿no? Trataron del parlamentarismo de facto entre 1891 y el 25, que fue una cosa ridícula. Ahora también es una toma de poder inorgánica, desordenada de parte del Congreso. El parlamentarismo, de verdad, funciona muy fuerte con un jefe de gobierno que tiene el apoyo mayoritario del Congreso. Si se les alinean los diputados, los echa. Y si pierde el apoyo, se cae el gobierno, hay nuevas elecciones y hay un nuevo gobierno. A mí me encantaría que tuviéramos algo como eso en el futuro en Chile, pero eso es un tema que vamos a dejar para la discusión constitucional del próximo año. Hoy día yo siento que hay una buena posibilidad. ¿Y cómo se contrasta? La pregunta de Mario Navarro: enfrentando ideológicamente a ese grupo anómico e infantil de la política, enfrentándolo severamente, contrarrestándolos con lo que ha sido la historia, contrarrestándolo con la locura de sus propuestas, que son lo mismo que fue derrotado en el siglo XX, y el estatismo, y
o los sistemas autoritarios, democráticos o no democráticos, autoritarios de izquierda que han vivido. Entonces hay que enfrentarlo y convencer a la gente. La gente afortunadamente elige bien, hasta ahora ha elegido bien, razonablemente, a sus autoridades, al menos presidenciales, apostar a que la gente va a entender que no vale la pena tirar por la borda todo lo que hemos construido. Oye, yo quisiera, a ver, porque ya al final las conversaciones de Constitución ya las hemos visto harto, me quiero saltar un poco de ese tema y volver un poquito a la economía. ¿Cómo va a quedar, cómo ven ustedes, cómo va a quedar el mundo? Una cosa muy rara que a mí me confunde varias veces, porque ahora vamos a tener puros países endeudados, porque antes había países que le prestaban a otros países, pues había uno endeudado y otro que tenían superávit. Ahora van a tener puros países endeudados, o sea, probablemente entonces son las generaciones actuales, las generaciones futuras que van a quedar pagando la deuda nuestra. Esto va a ser una especie de endeudamiento intergeneracional. Y otra cosita más que tiene un poquito que ver con la estructura de la economía, esta pandemia también ha sido una especie de mega experimento social donde hemos aprendido a hacer muchas cosas distintas, muchas cosas mejor, muchas cosas más eficientes, y ese conjunto de cosas va a alterar, va a reordenar mucho de la economía. Yo no me imagino, por ejemplo, que los negocios inmobiliarios se parezcan nada a lo que eran antes. El trabajo en la oficina no va a ser el mismo, el transporte va a ser distinto, eh, por lo mismo la construcción va a ser distinta, el comercio, o sea, ¿vamos a volver alguna vez? O sea, ¿vamos a salir del delivery, de la compra futura? Entonces, y visto más grande, cuando la economía se transforma tanto, me imagino, o sea, hay muchos sectores que van a perder mucho y otros sectores que van a necesitar, que van a ser los ganadores del futuro, que van a necesitar capital para crecer, pero tenemos al mundo todo ya bastante endeudado. Me gustaría ver qué han pensado ustedes de ese tipo de cosas, de toda esta transformación más estructural que es el resultado de este experimento social que hemos vivido con la pandemia. ¿Está bien? ¿Quién lo toma? ¿Lo tomo yo? Oye, a ver, yo creo que sin duda, si mirando un poquito más allá a nivel del mundo, la pandemia va a tener consecuencias perdurables. La deuda efectivamente va a subir, está subiendo ya en todo el mundo. ¿No? Estamos hablando que en promedio en el mundo la deuda respecto a PIB subiendo, he visto distintos números, entre 12 y 17 puntos porcentuales. O sea, realmente una cosa que probablemente no la hemos visto nunca. Se vio en la Segunda Guerra Mundial, en los países que estaban metidos en la guerra, digamos, ¿no? Pero eso es todo. Y claro, y eso primero uno dice, bueno, ¿qué pasa con eso adelante? Algo que ayuda bastante, por lo menos por algún tiempo, y puede durar mucho, es que también han caído las tasas de interés. Y hoy día vemos como el Estado de Chile se puede financiar en tasas de interés a 10 años cercanas a cero, en términos reales. Las tasas en los países desarrollados están en negativas en términos reales y en algunas negativas en términos nominales. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que si eso se sostuviese, bueno, la verdad es de que estas mayores deudas, la verdad que no implican necesariamente crisis de deuda para adelante ni necesidad de ajustar, porque todo lo que crece la carga de la deuda es más que contrarrestada por el crecimiento de la economía. Entonces eso te lo sale. El problema es que, digamos, hay dos problemas. Uno es que es riesgoso, porque cualquier día suben las tasas de interés y los países altamente endeudados entran en crisis. Y países como los nuestros son los que están especialmente expuestos a ese tipo de problemas. Yo cuando miro el tema de la deuda, Pato, pienso, ok, hoy día los mercados están aceptando esto porque hay muchos dólares en el mundo. La Fed en Estados Unidos está metiendo del orden de 23 puntos del PIB de dólares a través de la expansión de su hoja de balance. Y eso ayuda a que haya mucha plata para poder financiarse. Pero si el día de mañana Estados Unidos se recupera, que lo va a hacer, y empieza la Fed a retirar ese estímulo, las tasas de interés van a subir. Y ahí vamos a ver
los que han hecho la pega, los que han ido muy lejos y los que no. Por eso hay que tener cuidado. O sea, estas políticas, yo mencioné antes cómo Chile ha hecho un esfuerzo, el Estado de Chile un esfuerzo enorme, monetario fiscal, no es sin límite. Porque nos exponemos a eso, nos ponemos también a que tengamos otra pandemia, terremotos, muchas otras cosas. Por eso creo que hay que tener cuidado. Ahora, consecuencia de esta deuda, y también de la necesidad de hacer más gasto en salud y más gasto social, porque esta pandemia es desigual, le pega mucho más a los sectores de más bajo ingreso, eso es en todo el mundo, los que hacen teletrabajo tienden a estar más bien en la parte más alta de la distribución del ingreso. Eso también va a implicar más gasto social, y una de las cosas que yo te puedo predecir a nivel mundial es que van a haber aumentos de impuestos. Eso es parte de la consecuencia. Si a eso sumamos que esto también está haciendo algunos cambios más de tendencia en el mundo, y creo que está agravando algunas, pero también tiene algunos beneficios. ¿Qué se agrava? Hay una cosa que se llama la desglobalización, que empezó con Trump y su guerra comercial con China, y que ahora se ha acentuado con la guerra tecnológica con China. Acaban de cerrar el consulado en Houston, China hace retaliación, etc. Hay un tema, y básicamente una guerra tecnológica, es una mala cosa. Eso nos lleva a menor crecimiento del mundo. Y tenemos los mayores impuestos que en general también de alguna manera te afectan al crecimiento. Tienen la disrupción, lo que se llaman las cadenas de producción. O sea, antes se busca, hasta ahora, hasta hace pocos años se estaba buscando siempre producir en el lugar más eficiente, pero con estas guerras comerciales ahora dicen, mira, en realidad mejor me voy a la segura porque puede que me cierren el otro mercado, por lo tanto me instalo aquí, y eso también es contra el crecimiento. Entonces, en general, hay muchas cosas que son negativas hacia adelante, en perspectiva más de largo plazo. Lo que compensa, yo creo que solo en parte, pero sí es importante decirlo, y importante que estemos alerta, tiene que ver con que también se aceleran los cambios tecnológicos. Y lo que hemos visto del teletrabajo, la digitalización de las empresas, el delivery, todas esas cosas llegaron para quedarse. Y lo que iba a pasar a lo mejor en 10 años, está pasando en 1 año, 2 años. Entonces, a eso hay que adaptarse rápido, y eso que implica al final, eso compensa en parte ese menor crecimiento, pero también lo que te hace es que te refuerza la importancia que las políticas económicas permitan flexibilidad. Hoy día hay sectores que no van a sobrevivir. Hablamos, por ejemplo, de apoyar a los restaurantes. Y hay que apoyarlos, pero más que apoyar a la empresa, hay que apoyar a los trabajadores y a los emprendedores para que partan en aquellos que son viables, fantásticos, pero algunos a lo mejor no van a poder seguir en ese esquema o tendrán que cambiarse a delivery, y bueno, hay que ayudarle a esa reconversión. Y ese es un ejemplo, pero seguramente hay muchos más sectores. Creo que el Estado no tiene que ser, sin embargo, el que tiene que estar adivinando. Aquí necesitamos la flexibilidad para que los emprendedores tomen las ideas, vean como el nuevo mundo del futuro, y la facilidad para que lo aborden bien y nos contribuyan al crecimiento. Mira, frente a tus dos preguntas, Pato, la deuda y la nueva economía. El problema de la deuda es que no es un problema si la economía crece y salimos de esto, y es un problema si nos quedamos estancados y se quedan los déficits y eventualmente sube las tasas de interés. Si la deuda crece menos que lo que crece la economía, definitivamente se puede solucionar, y eso pasa porque se mantenga las tasas de interés bajas, que es una de las razones por las que crece la deuda, y también que los déficits de impacto que hemos tenido se controlen nuevamente, con reducción de esos gastos y con nuevos impuestos, que creo que ambas cosas van a llegar. Yo en general no le tengo tanto miedo a la deuda, ni tampoco le tengo tanto miedo al manejo muy expansivo de las autoridades monetarias, los bancos centrales y las autoridades públicas en este tema, puesto que efectivamente creo que las cosas vamos a volver a recuperar las economías. ¿Cómo va a ser la economía post-pandemia? Yo creo que creemos que va a ser demasiado distinta a lo que vivíamos en el pasado, y quizás no va a ser tan distinta. O sea, pensemos, nunca más nos vamos a saludar de la mano, nunca más vamos a ir a restaurantes o vamos a saludarnos de beso con una mujer, digamos. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente las cosas van a volver a ser un poquito más parecidas de lo que creemos. Las pandemias pasan y la biología y la evolución nuestra controla estas cosas, lo ha hecho históricamente, y vamos a volver a tener algo parecido. Pero sí, y tú mencionabas, y me gustó mucho tu bajada, la nueva economía, lo que estamos descubriendo. O sea, todos hemos estado en un taller intensivo de teletrabajo, de tecnología, de e-commerce,
de mandar a comprar que te vengan a dejar las cosas, y que para muchos de nosotros es un cambio dramático. Toda la discusión sobre el mercado laboral, años y años con la CUT, imposible, ni siquiera el teletrabajo, o sea, la gente no podía trabajar de la casa, imposible, el trabajo de la mujer en la casa, era todo imposible, todo eso se acabó, tuvimos un taller intenso y se acabó, esa discusión murió, y vamos a tener una organización de trabajo muy, muy distinta. El tema de e-commerce, las tecnologías nuevas, son esenciales, todo, como Esteban decía, que nos adelantó 10 años, efectivamente nos adelantó 10 años esto. Ahora, ¿cuál es el problema y el desafío que tenemos de políticas públicas? Es que todos nos damos cuenta de que la nueva economía termina siendo adaptada muy bien por los sectores más acomodados, por quienes tienen más educación, y es algo más complejo para los sectores vulnerables, quienes tienen menos acceso. Dar acceso a esa educación tecnológica a todo el mundo, abrirnos a todos los... y ahí el Estado tiene una labor muy, muy fuerte. Hablábamos de lo que hicimos en la concertación bien, lo que hicimos mal. Yo creo que efectivamente una de las cosas que hicimos mal es que quedamos muy pegados en algunos roles importantes del Estado para infraestructura de tecnología y para llegar con las tecnologías a la gran mayoría de la población. Yo creo que vamos a volver a tener una política que va a ser un poquito más técnica y política. Afortunadamente los técnicos están volviendo un poco, y ahí recordando la primera parte de la discusión, los técnicos fueron los que pusieron un acuerdo de 12.000 millones de dólares, técnicos de oposición, se llegó a un acuerdo amplio, que al final influyó en la política y en ese acuerdo. Hemos visto que en el tema de la AFP todos los técnicos estaban en contra de eso, ahí la política simplemente no le hizo caso a los técnicos, pero los políticos ahora van a tener que pagar los costos de eso. Yo creo que el tema de la nueva economía viene con mucha fuerza, vienen las inversiones en 5G, en Chile somos de los más avanzados en Latinoamérica para esto. No tenemos que tomar partido por ningún motivo entre la lucha imperial que tenemos entre Estados Unidos y China, tenemos que estar con los dos. Yo estoy seguro que en el sistema 5G vamos a tener una red de Huawei de China, va a haber otras redes de los países desarrollados, y tenemos que seguir con nuestra tradición histórica, donde hemos estado muy diversificados entre Asia y Latinoamérica y Europa. Afortunadamente tengo una esperanza muy grande, y en noviembre podríamos tener una gran noticia, que se le acaba a Donald Trump la presidencia. Y si se acaba la presidencia de Donald Trump, vamos a volver a tener un mundo que empieza a conversar más y mejor respecto a los acuerdos globales que necesitamos, y Chile se va a ver beneficiado de eso. Yo creo que aquí el gran desafío va a ser cómo sumamos a los sectores más masivos, vulnerables, a estos beneficios de la nueva economía, porque evidentemente hasta ahora claramente lo que han hecho es mejorar la productividad de los que estaban mejor preparados para entenderla y aprovecharla, y hay que ser capaz de llegar a toda la gente. Yo mismo estoy en un emprendimiento de medios de pago digitales, mi sueño es que se acabe prácticamente el efectivo a todo nivel, y que podamos hacer transacciones electrónicas con mucho más masividad, y yo creo que eso es algo que va a llegar muy rápido. Tengo mucha expectativa de que este taller intensivo en tecnología y en teletrabajo nos va a sacar con un salto de productividad importante en el país, que va a empezar a adoptarse rápidamente, y en 2 o 3 años vamos a poder avanzar mucho más de lo que habíamos pensado antes de la pandemia. Y en la medida en que, por cierto, volvamos a poder tener una vida relativamente normal, idealmente con alguna vacuna que nos olvide esta experiencia, yo creo que las cosas van a ser positivas a la larga, en el sentido de mayor productividad y una vida razonablemente parecida a lo que teníamos antes. Oye, estamos llegando ya como a la hora, y yo en este momento debería parar y decir, terminamos, gracias. No, pero hay una cosa con la que me quedé muy tentado a propósito de lo que tú dijiste, Pato, que es el tema laboral. O sea, estamos viendo transformaciones en las formas de trabajo brutales, o sea, brutales, que ya venían antes,
y que hoy día ya se masificaron. Este experimento social lo democratizó completamente. Y aparecen estas cosas, no sé si ustedes han escuchado nombrar, pero los nómades digitales, que viven en una parte, porque si nosotros vamos a tener un porcentaje de la economía trabajando en, eh, teletrabajo, también pueden vivir en cualquier lugar. Es otro de los puntos, por supuesto que se podrían descentralizar las ciudades porque la gente igual va a estar trabajando en los mismos lugares, pero hay otro problema, que es que las personas pueden estar trabajando para Chile, pero viviendo en Cancún o en Tulum. Eh, y por lo tanto las regulaciones laborales están o están perdiendo ya toda su capacidad coercitiva, porque uno va a poder estar en cualquier lado sujeto a las reglas del lugar donde esté, elegir las reglas y lugares. Entonces probablemente uno podría imaginarse una competencia de reglas a nivel individual. Así yo Patricio Arteagoite, me gustaría, en realidad me doy cuenta que me queda bien trabajar desde Tulum, que es lindo, fíjate, y además me cobran menos impuestos, por decir una cosa, pero además, y eso además pone otro problema. Una cosa es regulaciones laborales, permisos, etcétera, y otra es todo el problema de la seguridad social. Cómo se esfuerza el ahorro cuando la gente es inforzable, ¿no? Cuando un porcentaje de la población va a ser nómadas digitales y que pueden estar viviendo en cualquier lado, trabajando para cualquier lado. Cuando yo les digo esto de verdad, no crean que esto es eh, nada de ciencia ficción. Esto está pasando en estos momentos. Yo tengo hoy día en mi empresa trabajando gente fuera de Chile. Y están Pacheco y dijeron y se fueron a otro lugar y están del otro lugar y están listos. Y están felices, y mucha gente está eligiendo dónde dentro de Chile o dónde fuera a trabajar, y al revés también, gente de Chile está trabajando para otros lugares. ¿Qué pasa con las regulaciones laborales en este nuevo mundo? Porque eso sí que es un cambio en la regla del juego. En el fondo es decirle, ustedes ya no tienen capacidad de regular nada. Bueno, quizás lo tomo muy breve para que termine cierre Esteban. Yo creo que tienes toda la razón, y de hecho toda la discusión sobre inmigración hoy día está teñida de todo esto en la práctica. En el mundo hacia el futuro hay muchas actividades como las que realizamos nosotros, tú y yo, y muchos otros servicios que pueden hacerse en forma remota, no necesitan estar en el mismo lugar, y eso efectivamente va a ocurrir. Y como dices perfectamente, por lo mismo, es que pretender tener un sistema donde tu masa laboral asalariada, tú lo vas a forzar a tener una tasa de cotización, le vas a forzar a tener un impuesto al salario para distintas cosas, se va a hacer cada vez más difícil, y se va a diluir más. En la práctica lo que está pasando es que estamos viendo, así como en los medio siglo atrás fue el movimiento de capitales como factor de producción entre los países y las inversiones bilaterales. Hoy día el movimiento del trabajo va a ser cada vez mayor, lo vive Europa, lo vive. Ahora, hay muchas actividades, Pato, que no pueden sino ser realizadas con presencia, y por lo tanto esas actividades van a seguir estando ligadas al territorio y al lugar donde se realizan muchos servicios, no sé, no me imagino todavía que me corten el pelo de una peluquera desde Tulum, digamos, pero sí puedo imaginar muchas actividades que van a pasar para allá, y por lo tanto se va a cuestionar todo esto, porque un sistema agregado, el de seguridad social, el laboral, funciona cuando tú fuerzas a toda esa masa laboral a funcionar bajo ciertas mismas reglas, y eso no va a ser posible. Y por lo tanto, en ese sentido, si tú me llevas un poquito, por eso mismo que soy tan partidario de un sistema de capitalización y no de reparto en pensiones, porque en la práctica es muy importante que haya una dimensión individual de preocupación de la vejez también, y por cierto, las reglas de protección mínima, sí se van a poder, ingresos mínimos, sí es necesario fortalecer, pero tú planteas un punto clave y no quiero alargarme en esto. El cuadro de la relación laboral va a ir avanzando necesariamente a mucho más libertad en la relación entre empleador y trabajador, mucho más parecido como es hoy día en Estados Unidos que como es en Chile, pero la velocidad en que eso llegue. El teletrabajo ya llegó instantáneamente, eso ya se acabó, la CUT se le acabó el tema, pero los otros temas estamos viendo
que todavía están muy fuertes, el sindicalismo y las cotizaciones y las reglas laborales y previsionales para forzar a los trabajadores a tener todos un mismo marco. Pero, es un punto clave de la discusión de los próximos años. ¿Bien? Oye, a mí me encanta el tema que metiste, porque es un tema de futuro. Yo no soy, no es un tema que haya pensado, ni sea experto en esas regulaciones laborales, pero es un tema de futuro que es el tipo de cosas que tenemos que estar mirando y que es muy distinto a muchas de las discusiones que tenemos que mirar en el siglo pasado. O sea, ¿cómo es posible que sigamos discutiendo si es que se le puede dar a las partes, al empleador y a los trabajadores, la posibilidad de negociar jornadas según le convenga? Esa es la discusión que tenemos en la práctica y no esta que me parece que es mucho más importante mirando hacia el futuro. Ahora, creo eso me lleva a la siguiente reflexión, que aquí lo que nos falta, necesitamos un Estado que sea capaz de mirar al futuro, y de abordar estos temas. Y eso significa modernizarlo para sacar la estructura rígida y, sobre todo, trabajar con la gente para descubrir cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y de ahí revisando las regulaciones pensando en el futuro. Hoy día Chile es, a nivel de los países de la OCDE, el país con lo que se llama el menor compromiso cívico. Y eso tiene dos componentes. Una es la baja participación política, que somos últimos, y la segunda en las elecciones electoral. Y el otro es que ranqueamos último o penúltimo en la participación de las personas que se ven afectadas por las regulaciones y las leyes en el diseño y trámite de esas regulaciones. Y es algo que nos distinguimos, porque siempre hablábamos del estallido social. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? La desigualdad, el bajo crecimiento. Oye, si otros países son más desiguales que Chile, tienen menores crecimientos, no les ha pasado lo mismo. ¿Dónde somos distintos? Es que la participación, el compromiso cívico, que existan los canales para que la gente pueda contribuir, participar, o por lo menos hablar, y en vez de salir a la calle, no están. Y es una tradición tal vez que viene de mucho tiempo y con nuestra, tal vez de las épocas de la colonia, pero así estamos, es muy de arriba hacia abajo, y falta esa participación. Y yo creo que ahí tenemos un tremendo esfuerzo que hacer como país, y que es bueno ir pensándolo desde ya, pensándolo también en el proceso constitucional, de cómo uno permite la participación de la gente para poder abordar los temas del futuro, como el tema que tú planteaste recién. Mira, me gustaría un minuto, Pato, si me permites, porque quiero graficar lo que tú dices en un ejemplo muy concreto en que nos acabamos de equivocar en Chile. El ejemplo de Uber versus Cabify y la decisión del gobierno al respecto. El esquema de Uber era un esquema donde hay una plataforma internacional y cualquier chileno independiente que quiera, con un automóvil, contrata esa plataforma internacional, le paga el 25% de su carrera, se queda con el 75% y es un trabajador independiente. No es empleado de Uber, es un trabajador independiente que usa la plataforma de Uber. Cabify tiene un modelo distinto, una empresa instalada en Chile que contrata a los taxistas, son empleados de Cabify, se pueden sindicalizar, tienen derecho a distintos derechos de acuerdo a la ley laboral, y eso es el modelo distinto. Dos modelos alternativos, uno flexible y uno más rígido desde el punto de vista de las contrataciones. El gobierno se equivocó, el gobierno lo que hizo mirando esto es decir, no, ahora yo quiero que Uber sea como Cabify. Tienen que ser empleados, tienen que ser trabajadores, tienen que ser todo. Ahí tuvimos un error, porque además ese tema no se va a sostener, por lo que tú dices, va a ser superado y en la práctica va a ser el trabajador independiente que va a contratar una plataforma que no va a poder evitarse eso, y si él quiere hacerlo así, así va a ser. Y el gobierno no puede forzar una regulación laboral impuesta sobre los avances de la tecnología y sobre el avance de la voluntad de la gente. Ese es un ejemplo perfecto de lo que tú dices y es un ejemplo en que nos equivocamos en Chile, pero siempre después tenemos la oportunidad de corregir esos errores. Así es. Yo creo que efectivamente pasa que en este caso, como diría un marxista, el río de la historia es imparable. Sí. Una pena que se vaya para el lado contrario a ello. Pero bueno, ya, le quiero agradecer a todos quienes han asistido.
Creo que más o menos recorrimos los puntos que hoy día surgen como preocupaciones para todos respecto a la economía, los niveles de deuda, lo que está pasando con la evolución del empleo. Veo a nuestros dos economistas profesionales con la preocupación de hacer proyecciones cuando la principal variable para hacer una proyección es los niveles de violencia que vayan a surgir después de la pandemia, y por lo tanto están preocupados de que les bajen el riesgo para tener proyecciones medianamente decentes, o sea, porque es una variable exógena que mueve todo. Creo que más o menos hemos recorrido, y por supuesto están los cambios estructurales que esto está dejando y cómo está acelerando la transformación laboral y económica de nuestra economía. Espero que les haya parecido suficientemente interesante, que les haya dejado más ganas de pensar en este tipo de cosas, más temas abiertos para seguir dándole vuelta. Y por supuesto los dejamos invitados para otros ciclos de conversaciones. Estamos preparando para un futuro reciente un ciclo especialmente dedicado a temas constitucionales, a los que por supuesto los vamos a invitar. Eso sería. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Pato, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Sí, lamentable, muchas preguntas que no pudimos abordar por el tiempo. Muchas gracias a todos. Quitaron el micrófono. Chao. Chao.